¿Qué tal? Muy buenas tardes. Dentro de un momento iniciamos nuestro webinar del día de hoy. Buenas tardes, muchas gracias por participar en nuestro webinar del día de hoy. Recuerden que esta sesión será grabada. Si ustedes desean asistir a esta sesión nuevamente o compartirla con alguien que no ha podido asistir, en el transcurso de esta semana estaremos compartiendo el webinar en nuestra página web. Durante la presentación del sistema mostrará un par de preguntas. Agradeceremos su participación. Johnson Controls. Combinamos la tecnología con nuestros conocimientos y experiencia para desarrollar soluciones que contribuyan al progreso del mundo, satisfaciendo las necesidades de hoy y ayudando a forjar un mejor mañana. Bien, nuestro compromiso con la sostenibilidad se remonta a nuestros orígenes en 1885 con la invención del primer termostato ambiental eléctrico por el profesor Warren Johnson, nuestro fundador. Tenemos una presencia operativa en más de 150 países, somos más de 117,000 colaboradores y tenemos más de 4 millones de clientes. Johnson Controls es un proveedor global, líder en productos y tecnología para edificios, protección contra incendios, seguridad, refrigeración y soluciones integradas. Algunas de nuestras marcas líderes: York, Tyco, Verisys, Penn, Metasys y Facility Explorer. También Johnson Controls cuenta con otro mercado, ya que es líder mundial en baterías de plomo ácido, así como en baterías avanzadas para sistemas start-stop, vehículos híbridos y eléctricos. Una de nuestras marcas representativas, LTH. Desde hace mucho tiempo, el hombre ha tratado de dar aplicaciones prácticas al fenómeno natural del enfriamiento. Se tiene conocimiento que en la antigua China hubo emperadores que mandaban a traer nieve de las altas montañas para mitigar el calor ingiriendo bebidas enfriadas con esta nieve, o los antiguos egipcios encontraron que también otra forma de poder enfriar el agua era almacenándola en vasijas de barro porosas, las mismas que colocaban en los techos de las azoteas, y con la brisa nocturna que se filtraba a través de estas jarras, se provocaba que el agua que contenía se enfriara. Hoy en día el tratamiento de aire no solamente consiste en enfriar aire, valga la redundancia, sino que implica controlar otras condiciones. Otras condiciones que queremos controlar son la temperatura, que consiste en calentar o enfriar aire; la humedad, que se controla agregando o eliminando
vapor de agua del aire. La limpieza, que se controla mediante la eliminación de contaminantes no deseados, como pueden ser partículas, olores, etc. Y finalmente, el movimiento del aire, que se controla a través de la distribución de aire en un espacio y a la velocidad del mismo. Bien, recordemos que mientras que el calor es la energía, la temperatura es su representación física. La temperatura está relacionada con el movimiento de las moléculas. Entre mayor sea su movimiento, mayor será su temperatura. Cuando el calor es agregado o removido, este movimiento de moléculas se ve afectado. El mejor ejemplo que conocemos es el agua. Cuando el agua se encuentra en estado sólido, en forma de un cubo de hielo, las moléculas de agua se encuentran fuertemente unidas. Mientras que está en estado líquido, el agua va a tomar la forma del recipiente que lo contiene. En este caso, las moléculas se encuentran separadas. Sin embargo, cuando nos vamos al estado gaseoso, las moléculas se encuentran dispersas y es muy difícil controlarlas. Por otro lado, la temperatura se mide usando un termómetro. Las escalas de unidades más utilizadas son los grados Fahrenheit y los grados Celsius o grados centígrados. Los primeros, los grados Fahrenheit, se ocupan en el sistema inglés y los grados centígrados se ocupan en el sistema internacional de unidades. Existe otro concepto llamado diferencia de temperatura y esta diferencia de temperatura es la responsable de la transferencia de calor. Además de estos conceptos básicos, es importante que también recordemos algunas de las leyes de la termodinámica. En el caso de la primera ley, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Para entender nosotros esta ley, basta con mirar a nuestro alrededor y vamos a encontrar muchos ejemplos prácticos. Uno, y el más común, es todos contamos en casa con una estufa. Esta estufa, pues bueno, lo que hace es convierte la energía química en energía calorífica y luz que la vemos en la flama. En equipos más complejos, como pueden ser los ventiladores, nosotros tendríamos una primera conversión de energía eléctrica a energía mecánica a través del motor y posteriormente de energía mecánica a energía cinética o de movimiento cuando el aire es impulsado, ya sea por el rodete o la hélice del ventilador. Es importante recordar que ninguna de estas transferencias y transformaciones son completamente eficientes. Siempre existirá alguna pérdida. ¿Recuerdan que mencionamos que la diferencia de temperatura es la responsable de la transmisión térmica? Pues bien, esto siempre ocurrirá cuando tenemos dos cuerpos con diferentes temperaturas. El calor fluirá del cuerpo de mayor temperatura al cuerpo de menor temperatura, hasta que ambos cuerpos se encuentren a la misma temperatura. Es por ello que un día que nosotros compramos un helado y lo estamos comiendo, nuestro helado se va a derretir. O caso contrario, en días fríos, como los que hemos tenido recientemente en la Ciudad de México, nosotros preferimos sostener una taza de café o té entre nuestras manos para que éstas se puedan calentar. También es importante recordar que entre mayor sea la diferencia de temperatura, mayor será la transferencia de calor.
Otro concepto importante a recordar son las formas de transmisión de calor. Dentro de la naturaleza existen tres formas de transmisión de calor: la conducción, la convección y la radiación. En el primer caso, la conducción tiene que ver cuando dos cuerpos están en contacto directamente. Regresando nuevamente a la cocina de nuestras casas, el ejemplo más claro es cuando colocamos una sartén o una olla sobre la estufa para calentar los alimentos. El segundo caso es la convección. En este caso, el calor se transmite por el movimiento de las moléculas, tal como sucede en el aire o en el agua. Recordemos que los fluidos a mayor temperatura van a tener menor densidad y esto hará que tiendan a subir o a irse hacia las partes altas. Caso contrario, los líquidos o los gases con menor temperatura van a tener una mayor densidad y estarán en la parte baja. Esto hará que se forme un ciclo. Y finalmente, la última forma de transmisión es la radiación. La radiación es la forma de transmisión a la que debemos agradecer que exista vida en nuestro planeta, ya que el calor viaja a través de un espacio, este espacio no se calienta y es absorbido por el primer cuerpo sólido contra el que choca o contra el que se encuentra. Ahora bien, la forma de medir la energía calorífica de un cuerpo es contabilizando las calorías o los BTUs. Una caloría es la unidad que se utiliza en el Sistema Internacional de Unidades y hace referencia a la cantidad de energía necesaria para incrementar o disminuir en 1 grado centígrado 1 gramo de agua, mientras que un BTU es la unidad utilizada en el sistema inglés y hace referencia a la energía necesaria para incrementar o disminuir 1 grado Fahrenheit 1 libra de agua. Les recomendamos y los invitamos a que visiten nuestro canal de YouTube, donde podrán encontrar la vida de Mr. BTU. Es un video donde podrán clarificar el ciclo o el movimiento del calor dentro de un sistema de aire acondicionado. Bien, ahora recordemos los tres tipos de calor que existen: calor específico, calor sensible y calor latente. En el caso del calor específico, es la medida de la capacidad de almacenamiento del calor de una sustancia. En el caso del calor sensible, una sustancia puede existir en tres diferentes estados: sólido, líquido o gaseoso. Para este caso, el calor específico cambia la temperatura de la sustancia sin cambiar su estado. Esto sucede o esto lo vemos cuando estamos calentando agua para prepararnos un té o café. Y finalmente, el calor latente. El calor latente es el calor necesario para cambiar una sustancia de un estado a otro sin cambiar su temperatura.
Ok, en estos momentos debería de haber aparecido la primera pregunta de esta tarde. Tienen aproximadamente 1 minuto para poderla contestar antes de que se cierre la misma. Bueno, sobre nuestra pregunta número 1, ¿quién es el responsable de la transferencia del calor? Recordemos que la diferencia de temperatura es la responsable. La diferencia de temperatura va a ser la responsable de que la energía siempre fluya de los cuerpos de mayor temperatura a los de menor temperatura. Y bueno, es momento de hablar de los cambios de estado. Para hablar de un sistema de enfriamiento tenemos que hablar en términos de transferencia de calor. Cuando nosotros aplicamos calor a una sustancia, esta pasa de un estado sólido a un estado líquido. En este caso vamos a hablar de la sustancia más noble que hay en la naturaleza y de la cual tenemos mayor conocimiento, que es el agua. Entonces, cuando nosotros tenemos el agua en estado sólido, es decir, en hielo, y nosotros aplicamos calor, esta se va a convertir a su forma líquida. Si continuamos aplicando calor, vamos a tener una segunda etapa de transformación o de cambio de estado que se da de forma líquida a forma gaseosa. Sin embargo, existen algunas excepciones de algunos materiales que pudiesen pasar directamente de un estado a otro sin pasar por un estado intermedio. Uno de estos ejemplos es el hielo seco. En este caso, cuando hablamos de la temperatura en la que el líquido se convierte a vapor o a gas, estamos hablando de su punto de ebullición. Y caso contrario, cuando nosotros retiramos calor a una sustancia para que pase de gas a líquido y finalmente de líquido a sólido, en el caso del punto de la temperatura para que se convierta de líquido a sólido, se le conoce como punto de congelamiento. Bien, hagamos un breve repaso antes de explicar la siguiente gráfica. Recordemos que el calor sensible es el que tiene que ver con el cambio de temperatura de una sustancia sin cambiar su estado. Y en el caso del calor latente, es el que tiene que ver con la energía necesaria para cambiar de estado una sustancia. Pues bien, en la siguiente gráfica podemos ver sobre el eje vertical las temperaturas y sobre el eje horizontal lo que sería la correspondencia al calor.
Vamos a partir del lado izquierdo de la gráfica hacia el lado derecho. Entonces iniciamos en la esquina inferior donde se muestra hielo. En este caso nosotros tenemos agua en su forma sólida, es decir, en hielo. En este caso estamos aplicando calor. Este calor va a hacer que se incremente la temperatura y vamos a llegar al punto de fusión del agua, que estamos hablando de 0 grados centígrados. A partir de este punto, vamos a empezar a tener una mezcla, que es donde vamos a tener simultáneamente sólido y líquido, es decir, vamos a tener hielo más agua. Conforme se vaya incrementando o conforme vaya pasando el tiempo, esta relación de hielo-agua va a ir cambiando hasta que nosotros logremos tener 100% agua. Finalmente si nosotros continuamos agregando calor, esta agua empezaremos a incrementar su temperatura hasta que lleguemos a su punto de ebullición. Llegando al punto de ebullición, comenzaremos a tener una mezcla de agua-vapor. Y de igual forma, conforme avance el tiempo, esta mezcla de agua-vapor irá cambiando hasta que nosotros tengamos 100% vapor. Posteriormente, este vapor, si lo pudiéramos contener y seguirlo calentando, seguiría incrementando su temperatura. Ahora bien, si retrocedemos en esta gráfica y en lugar de agregar calor, lo retiramos, ¿qué es lo que sucede? Primero esta parte, el vapor, este vapor que hemos sobrecalentado o que hemos elevado su temperatura, le empezaremos a retirar calor y haremos que empiece a condensar. Entonces volveremos a tener una mezcla de agua-vapor hasta que tengamos 100% agua. Si seguimos retirando el calor, empezaremos a disminuir la temperatura de esta agua y llegaremos al punto de fusión. Y en el punto de fusión, nuevamente volveremos a tener una mezcla de hielo más agua y conforme pase el tiempo, tendremos únicamente hielo. Y posteriormente, pues seguiremos retirando energía y empezaremos a reducir la temperatura de este hielo. En términos prácticos, la presión atmosférica es todo el aire que está por arriba de un cuerpo y dicha presión atmosférica afecta al mismo. A medida que nosotros incrementamos la altura de referencia con respecto al nivel del mar, la presión atmosférica disminuye y existe menos cantidad de aire sobre nosotros. Esta relación o esta altura de referencia con respecto al nivel del mar también se conoce como altitud. Ahora bien, esta altitud, como ya lo vimos, va a afectar la presión atmosférica y por ende afectará el punto de ebullición de la sustancia. Como podemos ver en este momento en nuestras pantallas, tenemos dos ejemplos de la temperatura de ebullición del agua a diferente altitud. En el primer caso, para una altura a nivel del mar,
tenemos que el agua hierve a 100 grados centígrados y para una altura de 1524 metros sobre el nivel del mar, el punto de ebullición es a 95 grados centígrados. Es decir, podemos ver que a mayor altitud el punto de ebullición será menor. Ahora bien, si nosotros tuviéramos un recipiente cerrado con agua dentro de un cuarto y extrajéramos todo el aire utilizando una bomba de vacío, nosotros simularíamos un efecto similar al del cambio de altitud y por ende a la presión atmosférica. Al nosotros extraer este aire, lo que nosotros haríamos sería disminuir la presión atmosférica dentro del recipiente, por lo tanto, el agua empezaría a hervir debido a que absorbería el calor del cuarto. Bien, los refrigerantes son sustancias químicas que por sus características y bajo apropiadas condiciones pueden funcionar como una esponja. Es decir, van a absorber el calor y lo van a transportar desde un lugar donde no lo deseamos o donde no lo necesitamos y nos van a permitir trasladarlo hasta otra área donde lo podamos depositar y no afecte. Cada refrigerante tiene una relación de vapor y puede tener un punto de ebullición bajo a la presión atmosférica. Y aquí es importante que recordemos lo que vimos en la diapositiva anterior. Cuando nosotros tenemos un refrigerante que tiene un punto de ebullición a baja presión atmosférica, le puede ser fácil que absorba el calor, ya que evaporaría a baja presión y temperatura y posteriormente puede desechar este calor condensando a una temperatura y presión más altas. En este caso, los gases refrigerantes son conocidos como refrigerantes primarios y pueden interactuar con refrigerantes secundarios, como puede ser el agua o el aire. Recordemos que esta interacción siempre se va a realizar teniendo en cuenta la segunda ley de la termodinámica, que va a ser que la temperatura va a fluir de los cuerpos de mayor temperatura a los cuerpos de menor temperatura. Cada fluido utilizado como refrigerante tiene una curva característica donde podemos observar su comportamiento. La curva que estamos mostrando es una curva típica de un ciclo de refrigeración. En esta curva nosotros podemos identificar varias zonas. En el lado derecho vamos a encontrar la zona de vapor sobresaturado, que es la zona donde nosotros vamos a tener 100% de vapor. La zona intermedia, que es la zona de mezcla líquido-vapor, como su nombre lo dice, es una zona donde vamos a tener o donde va a coexistir líquido y vapor. Dependerá en qué posición nos ubiquemos sobre la horizontal para poder determinar el porcentaje de líquido y vapor que tenemos. Y del lado izquierdo vamos a tener la zona de líquido subenfriado. En esta zona de líquido subenfriado siempre va a existir 100% líquido. También vamos a encontrar
las líneas laterales de la campana. La del lado izquierdo corresponde al líquido saturado y la del lado derecho corresponde al vapor saturado. En este caso, estas líneas nos representan que en ese punto tendremos 100% de líquido o 100% de vapor. Ahora bien, ¿cómo se comporta el ciclo de refrigeración dentro de esta curva? Pues bueno, empezaremos sobre la línea inferior, que es la línea de evaporación. En este caso, el evaporador, que es un tubo que está parcialmente lleno con líquido refrigerante, va a absorber el calor. El líquido refrigerante que viene dentro de ese tubo va a absorber el calor y hará que este líquido hierva y posteriormente se evapore. La evaporación se va a lograr debido al bajo punto de ebullición, porque recordemos que comentábamos hace unos slides. Este va a ser un sistema sujeto a presión, entonces vamos a tener una presión menor que la presión atmosférica. Conforme este gas refrigerante se convierte en vapor, va a ser succionado por el compresor y posteriormente va a ser comprimido. Y se va a comprimir y se va a descargar dentro del condensador como un gas a alta presión. Al descargar este gas a alta presión sobre el condensador, conforme vaya avanzando, va a ir condensando a líquido. Y aquí dependerá de la tecnología que estemos ocupando. Si nosotros estuviéramos hablando de un condensador enfriado por aire, cuando pase el aire exterior a través de este serpentín, se hará la transferencia de calor del líquido, del gas refrigerante al aire ambiente. Posteriormente, como sale del condensador, pasa a través de un elemento de expansión que nos va a hacer que reduzca su presión para que ingrese nuevamente al evaporador y reinicie el ciclo. Ahora bien, a continuación veremos tres ejemplos de aplicación del ciclo de refrigeración. En este primer slide tenemos un ciclo de refrigeración aplicado en un sistema de expansión directa, donde solamente tenemos como gas primario o como refrigerante primario un gas refrigerante. Podemos notar que del lado izquierdo tenemos el evaporador,
Este evaporador va a absorber el calor del cuarto. Posteriormente, será succionado por el compresor, será descargado hacia el condensador, donde pasará una corriente de aire y se hará la transferencia de calor. Y posteriormente regresará este gas refrigerante en forma de líquido al evaporador para continuar con el proceso. En el siguiente slide podemos observar un sistema mixto donde nosotros vamos a tener un refrigerante primario que es el gas refrigerante que se encuentra dentro del chiller y vamos a tener un refrigerante secundario que en este caso pudiéramos pensar que es agua, que va a ser la que va a estar relacionada entre el chiller y la unidad manejadora. En este caso, el ciclo de refrigeración es exactamente el mismo que el sistema de expansión, solamente que tendremos un paso adicional. Vamos a tener el lado de agua y el lado del refrigerante. En el lado de agua, pues bueno, tendremos el evaporador que se encuentra dentro de la manejadora de aire. Este es el que va a absorber el calor. En este caso, el agua no va a cambiar de fase, únicamente va a cambiar su temperatura. Esta agua se va a enviar por medio de bombas, se va a enviar al chiller. Y en el caso del chiller, en el evaporador del chiller se va a hacer el intercambio de calor. El chiller que está mostrado en este momento, pues bueno, es un chiller enfriado por aire con un intercambiador de tipo placa. En este caso, el intercambiador son placas intercaladas. A través de una de las placas va a pasar refrigerante y la siguiente placa va a pasar agua. Entonces, en este evaporador vamos a tener la transferencia de calor de agua al refrigerante. Posteriormente, este refrigerante, pues bueno, sale en forma gaseosa, lo succiona o lo toma el compresor, lo descarga a alta presión y temperatura y lo inyectará al condensador. En el lado del condensador, el aire va a ser forzado a pasar a través de los serpentines del condensador utilizando unos ventiladores de tipo axial. En la diapositiva que estamos viendo en este momento, vamos a analizar un sistema de un chiller enfriado por agua. Al igual que en el caso anterior, en este caso vamos a tener 3 ciclos de refrigeración que se están relacionando. En el primer caso, del lado derecho, vamos a tener el agua que sale de la manejadora. Posteriormente vamos a tener en el chiller lo que se hace el intercambio de calor a través del refrigerante. Y del lado izquierdo vamos a tener nuevamente otro ciclo de refrigeración que se hace con agua. Analicemos primero el lado derecho, que es el lado del evaporador donde se encuentra la manejadora. Como lo acabo de comentar, pues el serpentín que contiene la manejadora funcionará como un evaporador.
Al igual que en el caso de un chiller enfriado por aire, el agua no va a cambiar de estado, solamente se va a modificar su temperatura. Y a través de unas bombas se va a alimentar el chiller. Dentro del chiller, el agua va a entrar a través de uno de los cascos y hará el intercambio de calor con el refrigerante. Va a suceder lo mismo, el refrigerante va a evaporar, es succionado por el compresor, donde se incrementa su temperatura y su presión, y posteriormente es descargado. En el otro casco donde se descarga el refrigerante, este refrigerante vuelve a hacer intercambio de calor con el agua, pero en este caso el agua va a alimentar una torre de enfriamiento. Esta torre de enfriamiento lo que va a hacer a través del flujo de aire va a retirar el calor del agua y la va a expulsar hacia la atmósfera, para que posteriormente esta agua que salga a una menor temperatura de la torre regresa al chiller y se reinicie nuevamente el ciclo. Ok, hemos recibido algunas preguntas. Vamos a tomar un par de minutos para contestar algunas de ellas.
Ok, una de las preguntas que nos hacen es, ¿cuál es la manera en la que los equipos de aire acondicionado controlan la humedad? Para el caso de los equipos de agua helada, en este caso las manejadoras Solution, que son las más conocidas de nuestro portafolio, tenemos diferentes elementos. Tenemos resistencias eléctricas, tenemos deshumidificadores, tenemos humidificadores, y bueno, al final del día estos elementos por independiente no hacen la función. Lo que se tiene que contar es con una lógica de control. Esto va interactuado con los equipos valga la redundancia, con equipos de control para permitir el control de dampers, para permitir la velocidad, para poder modular la velocidad de los ventiladores, la apertura de las válvulas de los serpentines. Otra pregunta que nos hacen es, ¿cuáles son los ciclos de los equipos heat pump y el porqué de sus bondades? Bueno, se adelantaron creo que como 5 webinars con esta pregunta. Comentaré muy brevemente. Habrá un webinar donde podremos identificar las principales diferencias entre los equipos heat pump y los heat recovery. Sin embargo, les comento, en el caso de un equipo heat pump, la función que tiene un equipo heat pump es proveer o 100% frío o 100% calor. Existen varias tecnologías. Hablando en el caso de los equipos de agua helada o de los chillers, que es el portafolio que yo represento, tenemos chillers de modo reversible y no reversible. En el caso de los equipos de modo reversible, ocupan una válvula de 4 vías. Entonces, básicamente lo que hacen es el ciclo de refrigeración inverso. Y en el caso de los equipos heat pump no reversibles, básicamente el equipo se controla por la temperatura de salida, ya sea de agua helada o en el caso, cuando está funcionando como bomba de calor, en la temperatura de salida de agua caliente. Y bien, pues estamos entrando hacia la parte final del webinar del día de hoy. Veremos la segunda parte que está relacionado con los refrigerantes. Pues bueno, para las emisiones, en el caso de los gases refrigerantes y específicamente con los gases de efecto invernadero, nosotros tenemos que el dióxido de carbono es el gas que afecta más la cuestión de efecto invernadero. Recordemos que en la naturaleza, pues bueno, derivado del proceso de fotosíntesis, nosotros inhalamos oxígeno, perdón, las plantas inhalan CO2 y lo que producen es oxígeno. En el caso de las personas, lo que inhalamos es oxígeno y exhalamos CO2. Pero del lado de la industria,
la mayor cantidad de CO2 que se origina es durante la generación de la energía. Es por ello que la eficiencia juega un papel primordial cuando nosotros hablamos de la huella de carbono. Y esto tiene que ver con el potencial de calentamiento global. Como nosotros podemos ver en la gráfica, alrededor del 84% de el dióxido de carbono es alrededor del 84% en relación al resto de los gases de efecto invernadero. Pues bien, la utilización de los gases refrigerantes que dañan la capa de ozono fluctúa de un país a otro. Esto va a depender del tamaño del mercado y del nivel del desarrollo económico. Por ello, actualmente se observan tres características importantes de los refrigerantes. Una, pues bueno, es que no sean flamables y que sean de baja toxicidad. La segunda es que no contengan cloro, esto debido a que las emisiones de los clorofluorocarbones a la atmósfera son una de las causas principales del agotamiento de la capa de ozono. Es por ello que hoy en día los refrigerantes no deben de contener cloro. Y el tercer punto, pues bueno, es que cada uno de estos gases de efecto invernadero afectan a la atmósfera en un distinto grado, tal como lo vimos en la gráfica anterior. Hay algunos gases que están presentes en diferente proporción con respecto a otros. La medida en la que un gas de efecto invernadero contribuye al calentamiento global es lo que se define como el potencial de calentamiento global o GWP. En este caso, es donde se deben de preferir los refrigerantes con bajo GWP. Hoy en día hay otras tendencias para medir la afectación que corresponde a los gases de efecto invernadero. Una de ellas es el TIWI, donde se evalúan dos factores, la afectación que tenemos de forma directa y de forma indirecta. La forma directa es un método de cálculo donde se estima la fuga fuga específica o determinada cantidad de refrigerante que pudiera tener un equipo a lo largo de su vida. Y la forma indirecta que va relacionado con la eficiencia del equipo, y como lo comentábamos y haciendo referencia al slide anterior, ya que esto está relacionado con la generación de gases de efecto invernadero, en específico con el dióxido de carbono. Ok, en unos instantes aparecerá en su pantalla la segunda pregunta de este webinar.
Y bueno, pues la legislación se ha movido, ha movido las opciones de los refrigerantes. Las inversiones hoy en día son a largo plazo, lo cual hace necesario tomar un momento para entender cómo los equipos serán utilizados durante su ciclo de vida. Cuando inició el tema de la refrigeración, alrededor de 1830, pues bueno, la primera necesidad era hacer funcionar. En esta primera etapa, pues surgieron los primeros refrigerantes, tal como el amoníaco, donde, bueno, se identificaron que cumplían perfectamente la función de enfriar, sin embargo, también se determinó que eran peligrosos. Posteriormente surgen los clorofluorocarbonos y como lo vimos, este tipo de refrigerantes se identificó que traían algunos problemas. El principal de ellos, pues bueno, fue la afectación de la capa de ozono debido a que cuando se descomponía la molécula, el cloro robaba un oxígeno del ozono y entonces esto hacía que se degradara la capa de ozono. Surgen otros refrigerantes como los hidroclorofluorocarbonos, los ejemplos más comunes pues el R22 y el R123. Estos refrigerantes surgen porque, bueno, se empezaba a mirar y a querer eliminar la parte de la afectación a la capa de ozono, entonces por ello se migra a lo que son los hidrofluorocarbonos, donde tenemos ejemplos como el R410A, el R134A, vigentes el día de hoy, los cuales no tienen fecha de salida. Y bueno, la tendencia actual pues es trabajar con refrigerantes, obviamente que no afecten la capa de ozono y que tengan un bajo GWP o un bajo efecto de calentamiento global. Estos, pues bueno, siguen siendo considerados los refrigerantes el R410A y el R134A, y lo que vendrá hoy en día son los hidrofluorolefinos. En el caso de Johnson Controls, nosotros ya contamos con uno de estos equipos, es nuestro chiller, el YC, que ya incluye un refrigerante hidrofluoroolefino, que es el 1233ZD. Y bueno, con esto damos por terminado nuestro webinar del día de hoy. En los próximos días se estará enviando por correo electrónico un resumen de todas las preguntas que hemos recibido y junto con las respuestas correspondientes. Les agradecemos su asistencia a este primer webinar. Los invitamos a que por favor se registren en nuestra página de internet a los siguientes webinars. Muchas gracias a todos. Buenas tardes.